Del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: «Aquí me tienes». Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió de nuevo: «Yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Y es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Entonces, yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y han recibido de Dios? Y ustedes no se pertenecen, pues han sido comprados a buen precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Estaba otra vez Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y se quedó mirando a Jesús que pasaba y repitió: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que los seguían. Les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Vengan y verán». Ellos fueron y vieron dónde vivía, y ese día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el ungido, y lo llevó a donde Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo:
Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Una cosa es la voz, otra la palabra. El niño Samuel escuchaba ruidos, voz, que le llamaba. No había tenido una experiencia de Dios para poder entender lo que es la voz y lo que es la palabra. El viejo sacerdote Elí comprendió y a la tercera vez le dice a Samuel la respuesta ante el llamado: habla, Señor, que tu siervo escucha. Saber escuchar para encontrar al que es la palabra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo inicialmente Juan por primera vez en el Evangelio, Juan el Bautista. Ahora por segunda vez ante dos de sus discípulos vuelve a señalar a Jesús como Cordero de Dios. Y estos discípulos entienden bien: Cordero, Cordero que ha reemplazado a nuestro padre Isaac en el sacrificio de Abraham. Cordero que ofreció el padre Jacob al regresar al encuentro de su hermano. Cordero que se comió la noche de la Pascua para salir de la esclavitud de Egipto. Cordero que se presentaba como figura por los profetas por su silencio ante el sacrificio. Cordero que se sacrificaba en el templo de Jerusalén para el perdón de los pecados del pueblo israelita. Ese Cordero que trasciende todo el Nuevo Testamento como Jesús, y es ese Cordero del Apocalipsis que viene a entender lo que es el Cordero, lo que significa ante la vida de la fe, pero ese Cordero es Jesús. Inquietos los discípulos de Juan el Bautista lo siguen. Jesús se da cuenta. Allí hay encuentro de miradas, hay respuestas y preguntas. ¿Qué quieren? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y se quedaron con él. Quedarse con él no es estar en la casa de él, es estar con la persona misma de él, es comprender sus enseñanzas, es entender su mensaje, descubrirlo, ir a la profundidad. Eso es lo que ha hecho este grupo de 2 discípulos que han venido en busca de Jesús. Se quedaron con él y precisan hasta la hora, el autor, 4 de la tarde. Es que el acontecimiento del encuentro con Dios se realiza en el espacio nuestro, en la hora nuestra. Pero no se agota el encuentro, se sale al anuncio. El discípulo que ha descubierto quién es el Maestro, lleva el mensaje del Maestro a los que ama. Andrés va a su hermano Simón, y su hermano Simón entiende lo que Andrés le ha dicho. Han encontrado el ungido, el Cristo, el Mesías. Y su hermano Simón no da lugar a espera. Viene a conocer la experiencia de su hermano Andrés. Y efectivamente, la vida de Simón es transformada, cambia. Tú eres Pedro. Ha cambiado la vida de un pescador de peces a un pescador de hombres. Es piedra, piedra para confesar la fe en el Mesías, en el ungido. Solo quien sabe escuchar palabra sabe encontrar respuestas, y la respuesta está en Jesús, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios. Que este domingo nosotros podamos descubrir la presencia de Dios en este Cordero que quita el pecado del mundo. Que sepamos escuchar esta palabra que transforma la vida nuestra, como la de Simón.
y que esto nos mueva a anunciarles a otros la alegría de haber encontrado al Cordero de Dios, al Mesías, al que tiene todas las respuestas a la existencia y a la angustia y a todos los problemas humanos. Solo en el Cordero de Dios encontraremos la salvación nuestra. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo en el Señor.